Continuando entonces con las fallas de mercado, vamos a ver la existencia de bienes públicos. Aquí llamamos bienes públicos. Son aquellos bienes que se configuran cuando tenemos una situación en la que no podemos excluir a ningún ciudadano de el goce de un determinado bien, de una determinada prestación, ni tampoco el hecho de que alguien esté consumiendo este bien le quita posibilidades de consumo a alguien más. Es decir, los bienes públicos son situaciones en las que no podemos excluir a alguien del goce de ese bien, es decir, que no hay posibilidades de exclusión y además no hay rivalidad en el consumo. Bien, es decir, que el hecho de que alguien lo consuma no le quita posibilidades de consumo a alguien más. Ejemplos clásicos de bienes públicos: la seguridad nacional, el ejército de un país. Todos los ciudadanos del país están protegidos por ese ejército y no hay rivalidad en el consumo. Es decir, el hecho de que alguno esté protegido no significa que no pueda estar protegido el otro. Y por el otro lado, no hay posibilidades de exclusión. A alguien que esté dentro de ese país no se le puede decir, bueno, a vos el ejército no te protege. Es decir, el ejército estaría protegiendo un determinado lugar para todos, sin posibilidad de exclusión ni rivalidad en el consumo. Pensemos, si queremos, en una plaza. El hecho de que alguien disfrute de la plaza no le quita posibilidades de consumo, de disfrute a otra persona. Lo mismo en una calle, en una ruta, en una autopista, ¿bien? Por supuesto que esto es así, lo de la no rivalidad, es decir, que alguien consuma no le quita posibilidades de consumo a otro, muchas veces hasta llegar a lo que se llama el punto de congestión. En una plaza, en una ruta, puede llegar a un punto en el que los consumidores son tantos que ahí sí no se permitiría el ingreso de otro, es lo que se denomina el punto de congestión. Pero mientras no lleguemos al punto de congestión, no tenemos rivalidad en el consumo y no hay posibilidades de exclusión. Cuando se dan estas dos situaciones, estamos en presencia de lo que se denominan bienes públicos. Además, tienen la característica de que el costo marginal de producción para una unidad más tiende a cero. Pensemos en una plaza que ya está hecha, está construida y hay 10 personas disfrutando. El costo que tiene ofrecerle a la persona número 11 que va a disfrutar la plaza de ese disfrute es cero, tiende a cero ese costo marginal porque el gasto ya ha sido hecho. Entonces, cuando tenemos no rivalidad en el consumo, no hay posibilidades de exclusión y el costo marginal de producción de una unidad más tiende a cero, estamos en presencia de lo que se denominan bienes públicos. Cuando hay bienes públicos, entonces hay demanda, existe una demanda, pero no hay incentivos económicos a producirlos. ¿Por qué? Y porque como no hay posibilidades de exclusión, no hay posibilidades de cobro, porque ¿cómo vamos a cobrar si no podemos excluir al que no paga? Bien, entonces no vamos a tener incentivos a la oferta privada, pero sí tenemos demanda. Es decir, acá se configura aquella idea del consumidor parásito, es decir, que si alguien no paga por este bien, lo mismo va a poder recibir los beneficios de ese bien o ese servicio, de ese producto. Los bienes públicos entonces son bienes que tienen esta característica y por lo tanto son provistos por el Estado. Por eso es que el Estado es el que invierte en ciertas infraestructuras, en el que no hay incentivos privados a hacerlo. En el caso de algunas rutas, algunas autopistas, podemos resolver esto con un puesto de peaje. Entonces alguien podría hacer la inversión y cobrar por ese uso a quienes lo transitan, pero ni siquiera el peaje suele ser una solución al 100%, porque este problema generalmente se usa para mantenimiento, pero no para la inversión inicial. Los bienes públicos entonces dan lugar a que la oferta de estos bienes venga por parte del Estado. Y después tenemos las situaciones de información imperfecta. A qué le llamamos información imperfecta? Bueno, es cuando algunos de los agentes económicos que se involucrarían en una transacción tienen mayor flujo de información sobre una determinada situación que otros agentes económicos. Bien,
Es decir, que a veces los mercados suministran poca información o a los consumidores o a los productores o no suministran toda la información posible a uno y respecto a lo que reciben lo demás. Bien, entonces la información imperfecta lleva a que algunos tengan a que no todos tengan toda la información necesaria, es decir, que toda la información que sería útil para tomar decisiones de consumo de producción no está disponible en tiempo y forma. La información asimétrica es cuando algunos saben más que otros, es decir, no todos tienen la información que necesitan disponible en tiempo y forma, es decir, que existe información imperfecta, y si además uno sabe más que otro, es decir, alguno tiene mayor información que otro, además de ser imperfecta, es asimétrica. Es decir, que cuando la información sobre características propias de los bienes y servicios que vamos a querer intercambiar o sobre las acciones y disposiciones a esas acciones por parte de los agentes económicos no está distribuida de forma simétrica entre todos los agentes económicos. Algunos disponen de más información que otros. Dentro de esto tenemos entonces que, la presencia de comportamientos que se dan en las fallas de mercado generadas por información imperfecta. Una de ellas es el riesgo moral. El riesgo moral se da cuando aquellos agentes económicos eh, que serían los más beneficiados por tomar eh, eh, un determinado bien, un determinado servicio, son los más predispuestos justamente a tomarlo, pero es difícil para la otra parte identificar cuantificar ese riesgo, entonces identificar a los agentes económicos que están más o menos incentivados a tomar ese bien o ese servicio. Ejemplo clásico de estos son los seguros o los sistemas de salud. ¿Quién está más interesado en tener un sistema, en contratar un sistema de salud? Bueno, quizás el que tenga más problemas de salud. O quién va a querer contratar más un seguro de vida, bueno, quien más riesgo de vida pueda tener. Bien, pensemos en trabajos más riesgosos. Bien, no sé, esta gente que limpia los vidrios del lado de afuera de los edificios de 30, 40 pisos. Esas personas probablemente tengan más incentivos a contratar un seguro que aquel que trabaja todos los días de su casa. Pues si la compañía de seguro no logra distinguir quién es quién, le termina cobrando lo mismo a los dos cuando en realidad uno tenía mucho más incentivo que el otro a tomar ese, eh, ese seguro. Bien, entonces, eh, el riesgo moral, ¿a qué le llamamos? Es la situación que se da cuando aquel que ya tomó el bien o servicio se comporta de manera que no sería la misma manera que se comporta si no hubiera tomado ese riesgo y ese servicio. La selección adversa, la selección adversa es lo que explicábamos recién, ¿bien? Con aquello de que terminamos vendiéndole bienes o servicios a aquellos que serían los menos elegibles por parte de la oferta de una empresa, pero porque la empresa no los puede distinguir. Y el riesgo moral tiene que ver con la situación de que un agente económico se comporta de manera distinta, ya sea que tenga una cobertura o no. Entonces, si tenemos cobertura de salud, no nos preocupamos mucho, no sé, por ir a un lugar donde haya ciertas enfermedades de fácil transmisión, porque total tengo un seguro de salud, o no nos preocupamos mucho por lo que, pongámosle que tengamos un auto con un seguro contra el granizo, entonces dejamos el auto sin resguardo, total lo paga el seguro. Eso se llama riesgo moral. Bien, y la selección adversa es cuando terminamos vendiéndole o comprándole bienes y servicios a alguien que no sería el agente económico elegido para hacer esa transacción si tuviéramos toda la información. Los mercados de seguros, los mercados de salud, los mercados del usado son clásicos mercados de información imperfecta, donde una de las partes tiene más información que la otra y hace valer eso para lograr una transacción a un costo que sería menor que si hubiera información imperfecta. Eso es selección adversa y además sobre eso le sumamos el riesgo moral, que es que una vez que hemos conseguido tener
ciertas coberturas, nos comportamos de otra manera. En el caso de los usados, por ejemplo, el riesgo moral está aquello de que si yo sé que ya voy a vender el auto, lo trato de manera no tan cuidadosa, supongamos no le cambiamos el aceite. Total, mañana lo vendemos y es muy difícil que el comprador se dé cuenta. Bien, entonces eso es riesgo moral, comportarse de manera distinta dado que el otro sabe o no sabe algo y estamos cubiertos, es decir, es muy difícil que tenga la otra parte esa información y la selección adversa se da entonces cuando elegimos al menos elegible. A veces de nuevo en el mercado de los usados creemos por una relación de precio que estamos comprando algo bueno y en definitiva no era eso lo que terminamos comprando, pero es muy difícil saberlo previo a la transacción. Esas son las situaciones que se dan en las fallas de mercado con información imperfecta. Cuando hay información imperfecta, entonces el mercado no asigna eficientemente recursos dado que tenemos o selección adversa o riesgo moral o ambas situaciones.